Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Leticia Pérez y soy la docente que estará a cargo de este curso, el cual se denomina Normativa de la ANEP, Base Teórica y Aplicación. Como su propio título lo indica, el curso refiere a las normas que regulan la actividad de los funcionarios públicos, ya sea en el ámbito docente o no docente de la ANEP. Y el enfoque que le daremos a este curso es relacionado con la práctica. Es decir, solemos ver al derecho como un conjunto de normas, de reglas que en algún momento alguien ejecuta o cumple y no como una actividad que está mucho más relacionada con nuestro día a día de lo que pensamos. Bueno, la idea durante este curso es acercarlos a ustedes al mundo del derecho y que puedan percibir que el mismo está mucho más vinculado de lo que ustedes creen. Por ejemplo, siempre pensamos que si no firmamos un documento no contratamos, y en realidad estamos contratando permanentemente. Cuando vamos a la panadería y compramos un kilo de bizcochos, estamos contratando, ¿sí? Hay un acuerdo de voluntades entre un comprador y un vendedor, hay un precio, ¿sí? Y hay un objeto que es el que pasa de la propiedad de uno a otro, ¿verdad? Eso como ejemplo de contratación, que es un concepto que parece ser netamente del derecho y sin embargo está mucho más incluido en nuestra vida de lo que muchas veces pensamos. Como en este curso lo que vamos a estudiar básicamente son normas, bueno, me gustaría empezar por ese principio y ver qué es una norma jurídica, qué tipos de normas hay y cómo nos implican a nosotros como funcionarios de la administración. Bueno, la norma jurídica es una regla, ¿sí? Que nos indica cómo debemos efectuar X tarea, ¿sí? Es una regla de comportamiento. ¿Cómo surge la norma jurídica? Y bueno, en la sociedad fue creciente la demanda de establecer un orden. ¿Cómo se logra establecer un cierto orden y que todos podamos garantizar nuestras libertades y nuestros derechos? Bueno, estableciendo reglas de conducta, ¿sí? Entonces la norma jurídica no es más que eso, es una regla de conducta. Tiene ciertas características, ¿sí? Se dice que es heterónoma. ¿Por qué? Porque nos viene de afuera, ¿sí? El cumplimiento nos está solicitado desde afuera. Es alguien que me impone la norma a mí, la sociedad a través del Estado me impone esa regla a mí, que no me la impongo yo misma, sino que me viene de afuera. Por otro lado, son coercibles, es decir, si yo no cumplo lo que la norma determina o dispone, voy a ser pasible de una sanción, ¿sí? Por parte del Estado. Es el Estado el encargado de ejercer esa potestad sancionatoria, ¿verdad? Y bueno, y por otro lado son bilaterales, por una parte, es decir, tienen dos lados. Por una parte está el sujeto obligado a cumplir y por otra parte está el Estado velando por el cumplimiento de esa regla, ¿sí? Las normas jurídicas no tienen todas la misma importancia. Hay algunas que son jerárquicamente más importantes que otras. Esa categorización, según su valor, se grafica en una pirámide, ¿sí? Conocida como la pirámide de Kelsen, que es el autor que diagramó así esa estructura, que en esa pirámide se refleja de mayor a menor la importancia de las normas. Entonces, en el caso de Uruguay, nosotros tenemos en la cúspide de la pirámide a la Constitución de la República, luego tenemos las leyes, los decretos de las juntas departamentales, que tienen el mismo valor que las leyes,
Luego tenemos los decretos del Poder Ejecutivo, los reglamentos y por último, sobre la base de la pirámide, tenemos las resoluciones. ¿Sí? Por ejemplo, las resoluciones de la administración pública, los contratos. ¿Sí? ¿Cuál es la importancia de esa categorización? ¿Sí? Según su jerarquía. Es que yo voy a tener un criterio de aplicación de esa norma, ¿no? Yo en mi vida cotidiana y en mi vida sobre todo como funcionario, que es lo que interesa a efectos de este curso, yo aplico una serie de normas y muchas veces esas normas se pueden llegar a contradecir, ¿sí? Me puede suceder que yo tenga una resolución que disponga X solución y se contradiga con la ley de educación, por ejemplo. ¿Qué pasa allí? Yo como funcionario, ¿qué norma tengo que aplicar? Bueno, ahí tengo el primer criterio, que es el de jerarquía. Si yo sé que la ley tiene mayor valor que la resolución, tengo que aplicar lo que dice la ley y desaplicar la resolución. Y yo voy a tener el aval de que, en base al principio de jerarquía, aplico la norma de más valor. ¿Sí? Eso es lo que a mí, el día que tome esa solución, me va a amparar, ¿verdad? Después pueden llegar a existir otro tipo de conflictos. Por ejemplo, que dos leyes, es decir, dos normas dictadas por el mismo órgano, en este caso el Poder Legislativo, se contradigan en su contenido. En ese caso, yo voy a aplicar la norma posterior en el tiempo, es decir, la más nueva. Si tengo una ley del año 85 y tengo una ley del 2000 referidas al mismo tema que se contradicen en su solución, voy a aplicar la más reciente, es decir, la del año 2000. Ese principio se llama principio de derogación, es decir, la norma posterior en el tiempo deroga a la anterior. ¿Sí? La deja sin efecto. A veces esa derogación no es total, sino parcial, es decir, que la norma posterior modifica algunos aspectos de la anterior, pero no todos. Bien, para aquellos aspectos que no hayan sido regulados por la nueva ley, va a seguir vigente la anterior. ¿Sí? Y luego puede suceder que se contradiga lo dispuesto por una ley con el decreto de la Junta Departamental, que si bien se encuentran en el mismo escalón dentro de esa pirámide a la que me referí, fueron dictadas por distintos órganos. ¿Sí? Bueno, en ese caso, la Constitución, que es la norma de mayor jerarquía, me indica que debo cumplir lo dispuesto por la norma dictada por el órgano más competente en el asunto. Entonces, el ejemplo típico es una resolución respecto a algún incidente de tránsito, ¿sí? O una multa, por ejemplo. Si las soluciones entre la ley y el decreto de la Junta Departamental son distintas, la Constitución me dice que el órgano más competente en materia departamental es el gobierno departamental. Entonces, en ese caso yo voy a desaplicar la ley y voy a aplicar el decreto de la Junta Departamental a ese asunto en particular, porque el gobierno departamental es más competente. ¿Sí? ¿Para qué nos sirven todos estos conceptos? Bueno, porque yo como operador jurídico, es decir, como funcionario de la ANEP, permanentemente estoy aplicando normas jurídicas. Sin darme cuenta, estoy aplicando una resolución, un decreto, una ley, y muchas veces suceden conflictos. Entonces, más allá de saber la solución, porque seguramente, como no soy ni abogado ni juez, no la sepa, yo tengo una pauta, y es que identifico qué norma jurídica estoy aplicando. Bueno, estoy aplicando la resolución X. ¿En qué lugar jerárquico se encuentra dentro del orden jurídico? Bueno, en este lugar. Se contradice con lo dispuesto por X ley. ¿Qué debo aplicar? Entonces, más allá de conocer la solución, yo voy a tener un criterio y que me va a ayudar a ordenarme y a identificar y a reconocer dónde estoy parado. Otro aspecto que me parece fundamental es darnos cuenta
nosotros, además de estar aplicando derecho permanentemente, estamos resolviendo cuestiones también por la lógica. Y no está mal, porque las normas jurídicas no se encuentran apartadas de la realidad. Las normas jurídicas obedecen a una lógica, ¿sí? Entonces, si yo logro resolver cotidianamente según la lógica, también lo voy a estar haciendo según la normativa, ¿sí? Y muchas veces ese sentido común con el que nosotros actuamos está amparado por la norma. Quizás no lo sabemos, y esa es la diferencia entre tener una capacitación en cuanto a derecho a no tenerla. Yo quizás llegue a la misma solución, pero no sé por qué. Lo que yo pretendo durante este curso es que ustedes sepan por qué aplican X norma, por qué llegan a tal solución, ¿sí? Bien, hablamos entonces de los conflictos entre las normas. Vamos entonces a lo que es la administración pública, ¿sí? Nosotros vamos a ver en las distintas normas que se van a incluir en el estudio de este módulo y de los módulos siguientes, varias normas jurídicas, la Constitución, el Decreto 500, ¿sí? Que refieren siempre a la administración pública. Bueno, ¿qué es la administración pública? No, nada más ni nada menos que los órganos del Estado cumpliendo su función. En el caso de la ANEP, cumple su función de gestionar la educación pública, ¿sí? Todos los trámites que haga referentes a ese objetivo forman parte de la función pública, ¿sí? La que ejercemos todos día a día en nuestro respectivo ámbito de actuación, ¿verdad? Bueno, ¿qué es la ANEP? La ANEP, Administración Nacional de Educación Pública, es un ente autónomo. ¿Qué significa que es un ente autónomo? Nosotros tenemos en el organigrama del Estado los poderes del Estado de gobierno, poder legislativo, ejecutivo, judicial. Luego tenemos organismos de control, la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Luego tenemos los ministerios y luego tenemos los servicios descentralizados y los entes autónomos. Los servicios descentralizados son organismos que tienen cierta autonomía del gobierno central, pero están sujetos a control y a un mayor control que los entes autónomos. Los entes autónomos no significa que estén totalmente solitarios, ¿sí? Sí tienen un control de parte del Poder Ejecutivo, pero son los organismos con mayor grado de autonomía. Bien, esa autonomía de los entes autónomos le permite, de acuerdo a lo que dispone la propia Constitución de la República, establecer sus propios estatutos. Entonces, por esa razón es que nosotros tenemos en la órbita de la ANEP el Estatuto del Funcionario Docente y el Estatuto del Funcionario No Docente. ¿Por qué entonces, cuando nos pregunten por qué aplican el Estatuto del Funcionario Docente o No Docente de la ANEP y no el Estatuto del Funcionario Público? Bueno, porque la Constitución dice que el ente autónomo puede establecer el propio estatuto para sus funcionarios. No quiere decir que si yo no tengo contemplada una situación dentro de esa norma específica, no pueda recurrir al Estatuto del Funcionario Público para todos los funcionarios del país. Sí puedo recurrir, pero primero tengo que ir a la norma específica. Primero voy a los estatutos de la ANEP. Si no encuentro la solución, me voy a la norma más general, ¿sí? Esa es la explicación de por qué nosotros aplicamos esa normativa. Entonces, primero vamos a aplicar la normativa referida a la ANEP y luego nos vamos a recurrir a las normas más generales si no encontráramos allí la solución, ¿sí? Bueno, entonces las normas que nos rigen son la Constitución de la República, que establece que la ANEP es un ente autónomo, la Ley de Educación, que crea ese ente autónomo,
y le otorga las facultades de acuerdo a la Constitución. Bueno, la Ley General de Educación, el decreto 500/91 que rige para todos los funcionarios, consecuentemente para nosotros también. Bien, ¿qué es lo importante de todo lo dicho? Es que ustedes sepan dónde buscar, ¿sí? No es importante que ustedes sepan a rajatabla lo que dice el decreto 500, lo que dice la Constitución o lo que dice la Ley de Educación, sino que sepan que esas normas son aplicables a nuestra actividad y que seguramente lo que nosotros estemos haciendo esté avalado allí. Y si no sabemos cómo resolver determinado asunto, vuelvo a situarme dónde estoy parado, qué es lo que tengo que hacer, qué norma me rige, tengo la solución allí, no la tengo, ¿sí? La idea es que ustedes, en base a este curso, tengan claro dónde buscar y puedan situarse en el contexto y entender y comprender por qué cumplen determinadas normas, ¿sí? Y que ese cumplimiento no sea mecánico sin entender el por qué, ¿sí? Bueno, la idea de esta introducción era exponer ciertos aspectos que son fundamentales, porque en la normativa van a encontrar el término administración, administrado. El administrado no es nada más ni nada menos que el funcionario, ¿sí?, que sujeto a las reglas de la administración. Van a encontrar la palabra administración pública. Bueno, muchos términos que en principio parecen raros y difíciles, pero luego no son nada más ni nada menos que los roles asignados que nosotros conocemos, ¿sí? Bueno, por último quería identificar, bueno, la ANEP, que como ente autónomo está conformado por órganos desconcentrados, ¿sí? Porque tienen cierto grado de autonomía, pero conforman ese ente autónomo, no están por fuera, que son la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, la Dirección General de Educación Secundaria, la Dirección General de Educación Técnico-Profesional y el Consejo de Formación en Educación, que es el único que sigue siendo consejo, ¿sí?, después de la Ley de Urgente Consideración. ¿Por qué es importante entender que son órganos desconcentrados? No solo por los recursos, que vamos a ver luego en otro módulo, sino porque las decisiones que tome cada uno de esos órganos desconcentrados tienen que corresponder y ser igual a la decisión que se tome en el órgano jerarca COICEN ante una misma situación, ¿sí? Porque todos esos órganos forman parte del mismo ente autónomo. Entonces, no podría ocurrir que una norma se aplicara de una forma en un órgano desconcentrado de la ANEP que en el COICEN, ¿sí? Todos nos regimos por las mismas normas y formamos parte del mismo ente autónomo. Bien, bueno, referente a la introducción, me quedo por acá y nos vamos a reencontrar en los siguientes módulos aclarando algunos aspectos que también considero sustanciales. Bueno, muchas gracias.